7 clases de personas que no pueden ser rescatadas. A menudo nos preguntamos por qué una deidad conocida por su amor inmenso elige no rescatar a todos. Esta cuestión abre un abanico de reflexiones sobre la naturaleza del afecto divino, que, aunque infinito, se adhiere a principios inamovibles. En el ámbito cristiano, existe la creencia generalizada de que la voluntad de la divinidad se extiende a cada individuo, sin importar su género, edad o procedencia, anhelando la salvación de todos. Los textos sagrados corroboran esta idea. En 1 Timoteo, capítulo 4, se afirma el deseo divino de que la humanidad entera sea rescatada y acceda al conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que parecen distanciados de esta posibilidad de salvación? A lo largo de este análisis, se explorarán 7 perfiles de personas que podrían enfrentar escollos en su camino espiritual. Se trata de identificar 7 categorías de individuos que podrían no alcanzar la redención. Es crucial prestar atención, ya que muchos podríamos estar, sin darnos cuenta, obstaculizando nuestra propia vía hacia la salvación. Por tanto, es fundamental reflexionar sobre si alguno de estos perfiles se asemeja a nuestra propia trayectoria espiritual. La respuesta podría ser la clave para una comprensión más profunda de la esencia del amor divino y del propio concepto de salvación. Se invita a dedicar unos instantes a visualizar este contenido en su totalidad, a participar en la oración y a recibir las bendiciones que se ofrecen para cada uno, sus familias y amigos. Antes de profundizar en el tema central, se solicita amablemente que se demuestre apoyo a través de un me gusta, la suscripción al canal y la difusión de este mensaje vital. Cada acción contribuye a la propagación del Evangelio, llegando a más corazones y fortaleciendo el reino de Dios en la tierra. Amados creyentes, nos enfrentamos a una verdad perturbadora: no todos en este mundo serán salvados. Esta realidad sirve como advertencia, especialmente para aquellos que asisten con regularidad a la iglesia. No es suficiente la mera presencia en las celebraciones dominicales, la participación activa en la comunidad, la ofrenda de diezmos, ostentar un título cristiano, hablar con devoción o incluso el bautismo para garantizar la salvación. La Biblia, en Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 22, nos presenta la seria advertencia de Jesús sobre el día del juicio final. Muchos creerán haber realizado milagros en su nombre, pero Él los rechazará, exclamando: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Este mensaje es una invitación a que cada uno examine su verdadera posición ante el trono divino en el día del juicio. Debemos preguntarnos si, ante un posible retorno del Señor, estaríamos preparados y seríamos considerados dignos, revestidos de su justicia inmaculada. Meditar sobre esto no es solo importante, sino esencial para nuestro desarrollo espiritual. Siéntanse afortunados de estar aquí, participando en este análisis en un momento tan crucial. Como nos recuerda 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ahora, reflexionemos sobre 7 tipos de personas que, según las Escrituras, no pueden alcanzar la salvación. El primer grupo está formado por los incrédulos. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Según la Biblia, estas personas no pueden ser salvadas. El único camino hacia la redención es a través de la fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede ser liberado de los pecados y de la influencia de Satanás. No existe otra vía para alcanzar la salvación que no sea la fe en Dios y la creencia en su Hijo Jesucristo. El conocido pasaje de Juan 3:16 subraya que Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En resumen, se explorarán 7 categorías de personas que, según las enseñanzas bíblicas, podrían enfrentar obstáculos para alcanzar la salvación. Estos perfiles incluyen a los incrédulos, aquellos que rechazan la fe en Jesucristo y su sacrificio redentor. La reflexión sobre estos grupos y la autoevaluación espiritual son fundamentales para comprender la naturaleza del amor divino y el camino hacia la salvación. Quienes depositan su confianza en Él obtienen la vida eterna, una verdad que, en su sencillez, a veces se ignora, haciendo que la incredulidad sea un obstáculo peligroso. En segundo lugar, la salvación es exclusiva de Jesucristo. Juan 5:40 revela que algunos rechazaron la invitación de Jesús a la vida. Él es el único camino hacia el Padre, nadie puede llegar a Él si no es a través de Jesús. Hechos 4:12 subraya que no hay otro nombre que pueda traer la salvación, excepto el de Jesús. Ningún atributo humano, ya sea intelecto, poder, riqueza o apariencia, ni siquiera las conexiones familiares o la amistad, puede asegurar la salvación. Esta se logra únicamente a través del sacrificio de Jesús, cuya sangre derramada en la cruz expió nuestros pecados. Otro grupo que se excluye de la salvación, según las Escrituras, son los hipócritas. Jesús mismo denunció su conducta en Mateo 11:13. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Un hipócrita es alguien que adopta una fachada,
que pretende ser algo que no es. Estas personas asisten a la iglesia los domingos, vistiéndose de manera apropiada y elevando sus manos en oración, pero durante la semana se comportan como cualquier persona secular. Para ellos, la salvación y la vida de fe son meras formalidades, tratando la iglesia como un club social y careciendo de verdadera devoción. Aunque puedan expresar su fe públicamente, impiden que la vida de Cristo se manifieste genuinamente en sus acciones y pensamientos. Pueden pasar años en la iglesia sin mostrar evidencia de su fe, quedándose en la puerta del reino sin entrar, e incluso obstaculizando la entrada de otros. En Lucas 18, 9-14, encontramos la historia de un fariseo que se consideraba justo y despreciaba a los demás. En contraste, Jesús elogió la humildad del publicano, quien, consciente de sus pecados, imploraba la misericordia de Dios. Esta narrativa ilustra la advertencia bíblica contra la autojustificación. Efesios 2, 8-9 nos recuerda que la salvación es un regalo de la gracia divina a través de la fe, y no algo que podamos ganar o de lo que podamos presumir. El quinto grupo que no puede ser salvado son los apóstatas. En Pedro 2, 20-22 describe claramente su situación, indicando que si alguien, después de haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enreda nuevamente en las corrupciones del mundo y es vencido, su estado final es peor que el primero. Esto subraya la seriedad de abandonar la verdad una vez que se ha conocido. Estos individuos se encuentran en una situación peor al final que al principio. Como dice el versículo, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. El refrán popular describe su condición: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada comienza a revolcarse en el cieno. La Biblia presenta una imagen de aquellos que adoptan una apariencia de religiosidad y abandonan sus prácticas corruptas e inmorales, pero que finalmente revelan su verdadera naturaleza y regresan a ellas. Una cerda lavada sigue siendo una cerda. Estas son personas que juegan con los pilares de la fe cristiana, como el bautismo, la comunión y la asistencia a la iglesia, pero que, con el tiempo, muestran su verdadero ser al volver a las costumbres mundanas. Ciertos individuos no alcanzan la salvación, no por carencia de la clemencia divina, sino debido a que su conducta y creencias les impiden acoger el regalo de la redención. Una de estas categorías corresponde a aquellos que nunca abrazaron la fe verdadera. Otra categoría de personas que, según las Sagradas Escrituras, no pueden ser salvadas, son los blasfemos. Jesús aborda esta cuestión en Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32, donde advierte que toda clase de pecado e injuria serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta época ni en la venidera. Algunos profieren insultos contra lo sagrado, mofándose del Espíritu Santo y restando importancia a su manifestación. Esto se considera el pecado imperdonable. Por consiguiente, es vital ser cauteloso con lo que se expresa sobre el Espíritu Santo. Eviten bromas, asociaciones o grupos que hablen de manera despectiva sobre la obra del Espíritu de Dios, pues esto puede conducir a cometer este pecado imperdonable. El grupo final de personas que, de acuerdo con las Escrituras, Dios no puede salvar son los que ya han fallecido. Es común que muchas personas busquen a líderes religiosos pidiendo plegarias durante el funeral de un ser querido. Sin embargo, es importante entender que ninguna oración puede alterar el destino de una persona tras su deceso. La salvación solo se puede lograr mientras se está vivo, tras la muerte, se vuelve inalcanzable. La idea de un purgatorio carece de respaldo en la verdad de la palabra de Dios. La salvación solo es posible en vida y es por ello que es crucial entregar la vida a Jesús. Espero que ahora puedan comprender que ciertas personas pueden no ser redimidas. Esto no ocurre por falta de amor divino, sino porque Dios no puede comprometer su estándar de justicia para salvar a alguien. El acto supremo de amor fue cuando Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario incluso cuando aún éramos pecadores. Tras este sacrificio supremo, si alguien opta por no creer, Dios no comprometerá sus principios nuevamente. En conclusión, les pregunto, ¿han aceptado realmente a Jesús como su Señor y Salvador? Si aún no lo han hecho, este es el momento oportuno. El rapto es un tema ampliamente debatido entre cristianos y no cristianos. No es simplemente un evento futuro predicho, sino un evento profético que ciertamente ocurrirá. El momento exacto es desconocido, pero esto es lo que sabemos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17 nos dice que, según la palabra del Señor, nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Este es el momento que esperamos con esperanza y fe.
ser elevado para reunirse con el Señor en las nubes es, sin duda, una experiencia gloriosa que todo creyente espera con gran expectativa. El rapto es un evento singularmente destinado al pueblo del Señor, aquellos que han depositado su fe en la gracia salvadora de Jesús y se han alejado de una vida de pecado. Esto significa que, independientemente de cuántas buenas acciones se realicen en la tierra o cuán nobles sean las intenciones, si alguien no es un creyente que vive para Dios, no será arrebatado cuando llegue ese momento. Algunas personas creen que el rapto ocurrirá más de una vez, dando una segunda oportunidad a aquellos que pierdan la primera. No obstante, la Biblia no apoya esta noción. Es fundamental esforzarse al máximo para asegurar la participación en esta experiencia trascendental. El rapto, un acontecimiento único, no se repetirá. Quedar atrás implicará afrontar el caos y la persecución del anticristo. Por el contrario, aquellos que sean arrebatados comenzarán un reinado eterno junto al Señor. La relación entre los creyentes arrebatados y Jesús será eterna. No solo escaparán del peligro del infierno, sino que también abrazarán y disfrutarán plenamente de lo que significa tener vida eterna. El último enemigo, la muerte, será juzgado y vencido. Este mensaje detallará en profundidad la naturaleza del rapto. Se ruega prestar atención, ya que fortalecerá la fe y disipará cualquier temor sobre el rapto en el corazón. El término rapto describe un evento crucial en las Escrituras, en el que Dios retira a todos los creyentes en Cristo Jesús de la tierra, abriendo el camino para que su justo juicio se derrame durante el periodo de la tribulación. Es fundamental señalar que la palabra rapto no se menciona explícitamente en la Biblia. Sin embargo, varios versículos en diversas partes de las Escrituras apuntan a la ocurrencia de este gran evento. Ejemplos de estos versículos se encuentran en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las epístolas y en otras partes del Nuevo Testamento. Estos textos confirman la ocurrencia profetizada que denominamos rapto. Debido a la importancia de este evento futuro, se ha instruido mucho sobre el rapto. Una creencia significativa, pero equivocada, asociada al rapto es que muchos creen que este y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Sin embargo, las Escrituras no respaldan esta visión. La Biblia afirma claramente que el rapto y la segunda venida de Cristo son eventos distintos. Esclarezcamos algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida. Durante el rapto, todos los creyentes se encontrarán con Jesús en las nubes, como se describe en 1 Tesalonicenses 4 y 17. Por otro lado, en la segunda venida, todos los creyentes arrebatados regresarán con el Señor a la tierra. Este retorno tiene el propósito de juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra y no recibieron la marca de la bestia, para vencer al anticristo y a Satanás, y para reinar por 1000 años, como se relata en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una diferencia significativa entre los dos eventos. El rapto, como se definió anteriormente, será el momento en que los santos sean retirados de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. En contraposición, la segunda venida es el evento en el que el Señor regresará con todos los creyentes que fueron arrebatados para juzgar a aquellos que quedaron en la tierra y aprisionar al diablo por 1000 años. En segundo lugar, el rapto será un evento instantáneo, a diferencia de la segunda venida de Cristo. En 1 Corintios 3 y 52 está escrito: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida será un evento visible para todos, conforme a Mateo 12 y 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En tercer lugar, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, pero la segunda venida de Cristo no acontecerá hasta que ciertos eventos proféticos de los últimos tiempos se cumplan. Esto significa que el rapto precederá a la segunda venida. Existen varias interpretaciones y corrientes de pensamiento sobre el concepto del rapto, pero la Biblia sigue siendo la fuente más fidedigna. Es fundamental abordar la información referente a este evento escatológico, dado que existe una interpretación errónea común sobre el rapto. Se tiende a pensar que está reservado exclusivamente para individuos de conducta intachable y moralmente ejemplares. Sin embargo, las Sagradas Escrituras aclaran y confirman que el rapto está destinado a aquellos que profesan su fe en Jesucristo. Se puede ser un ciudadano modelo, generoso y cumplidor de las leyes del país, pero si no se ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, lamentablemente, se podría quedar atrás en el momento del rapto. La Biblia nos ofrece un mensaje de esperanza y consuelo, especialmente para aquellos que han perdido a seres queridos creyentes en Cristo. Las Escrituras proclaman que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, si tiene un ser querido que falleció siendo un fiel creyente en Jesucristo, hay buenas noticias: resucitarán primero y tendrán la esperanza de reunirse con el Señor en los aires durante el rapto. Esto es motivo de gran ánimo y alegría. Ahora bien, surge la pregunta: ¿es posible prepararse para el rapto? ¿Cómo podemos prepararnos para este grandioso acontecimiento? La respuesta es un rotundo sí. A continuación,
compartiré algunas maneras de prepararse para el rapto. Una de las formas de estar preparados es vivir una vida de fe y rectitud. Recordemos la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por lo tanto, dedíquese a las actividades que fortalezcan su fe y le impulsen a vivir una vida justa. No permita que nadie le disuada de la importancia de vivir con fe y rectitud. Asegúrese de no solo hablar de pureza, sino también de vivirla, pues el Señor le concede gracia y sabiduría para ello. Otra manera de mantenerse preparado para el rapto es estudiar y comprender las enseñanzas bíblicas. Mientras se vive en preparación, es fundamental examinar la palabra de Dios y aprender sus principios por uno mismo. Todo creyente que se dedica al estudio de la palabra de Dios se convierte en un obrero que no tiene de qué avergonzarse, capaz de aplicar la palabra de verdad en todos los ámbitos de la vida. Es esencial leer, estudiar, comprender y aplicar la Biblia, evitando la búsqueda de nuevas revelaciones que, aunque puedan parecer excelentes, se desvían de la verdad sincera de la palabra de Dios. Una enseñanza que sea excesivamente compleja, mística o ambigua no es necesariamente verdadera. En la mayoría de los casos, la verdad de la palabra de Dios se presenta de manera sencilla para que todos puedan estar completamente equipados para realizar buenas obras. Otra manera importante de prepararse para el rapto es permanecer en una comunidad de creyentes genuinos. Proverbios 27:17 nos dice, el hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Vivir en comunidad con otros creyentes es fundamental. Como sugiere el dicho popular, la unión hace la fuerza. La Biblia nos anima a no descuidar las reuniones con otros creyentes y a asegurar que nada nos aísle de la comunión. El aislamiento de la comunidad de creyentes no es algo que proviene de Dios, sino una estrategia del enemigo. Una forma adicional de prepararnos para el rapto es orar por dirección y fortaleza mientras vivimos en los últimos días. La oración es uno de los medios por los cuales permanecemos conectados al Señor, especialmente en los momentos en que nos sentimos solos en esta jornada celestial. Ruegue al Señor por guía y fortaleza, pues nuestra propia fuerza puede fallar, pero con el equipamiento del Señor no fracasaremos. En conclusión, al tomar medidas para prepararse para el rapto, recuerde que Dios está colocando señales a lo largo del camino para guiarnos. La Biblia no especifica claramente. En anticipación al evento del rapto, se nos ha exhortado y capacitado para discernir las señales de los tiempos finales. El propio Jesús nos instruyó sobre estas señales y la necesidad de mantenernos vigilantes durante este periodo crucial. Ante la manifestación evidente de estas señales en la actualidad, se vuelve imperativo prestar una atención aún mayor a las Escrituras. Es de suma importancia enfocarnos en las directrices que Jesús nos proporcionó para guiar nuestras vidas en los últimos tiempos, tal como expresó en Mateo 12:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. A continuación, explicaremos 3 enseñanzas esenciales de Jesús y su aplicación práctica y directa a nuestra vida cristiana cotidiana. El primer consejo de Jesús, presentado en Mateo 12:46, nos asegura que seremos bienaventurados si somos hallados cumpliendo sus instrucciones a su regreso. Jesús, al instruir a sus seguidores sobre su retorno, enfatizó que la verdadera lealtad radica en ser encontrado haciendo cuando el Maestro regrese. Prometió que, a su regreso, estos siervos fieles serían bendecidos. Pero, ¿qué implica ser encontrado haciendo? ¿Qué actividades específicas deben estar realizando los creyentes que siguen a Jesús cuando el Señor regrese? Para permanecer seguros en estos últimos días, es esencial ser hallados cumpliendo fielmente las tareas que el Señor nos ha encomendado como creyentes. Esto implica no descuidar la misión que nos ha confiado hasta su glorioso retorno. Jesús ilustró esta idea mediante la parábola de los talentos, enfatizando que ser encontrado haciendo significa estar activamente comprometido y dedicado a la misión que se nos ha confiado, ejecutándola con excelencia mientras vivimos en sincera expectación del retorno de nuestro Maestro. Entre las responsabilidades que se nos han confiado se encuentran: 1. Predicar el Evangelio. Jesús instruyó a cada uno de sus seguidores a difundir el mensaje del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Este es un llamado universal a todos los que han depositado su fe en Jesús para participar activamente en la misión de llevar el Evangelio a todos los que nos rodean. Nuestro compromiso con la difusión del mensaje del reino de Dios a las aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo debe ser inquebrantable, independientemente de los obstáculos y desafíos que enfrentemos. 2. Hacer discípulos. Además de difundir el Evangelio, Jesús nos encomendó a hacer discípulos. Esta tarea se detalla claramente en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hoy, la necesidad de discípulos es inmensa, y Jesús convoca a cada uno de sus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando así la obra de su reino. Solo un discípulo puede formar a otro discípulo. Existe una necesidad apremiante de trabajadores dedicados en el reino de Dios. Al esforzarnos por ayudar a las personas a acercarse a Dios, a amarlo, servirlo y presentarlo,
estamos de hecho poniendo en práctica el mandato de Jesús. Al hacer esto, nos comprometemos a ser hallados en el momento del retorno del Señor. Una de las orientaciones cruciales que Jesús nos dio para vivir bien en estos tiempos finales es mantener siempre elevada nuestra vigilancia espiritual, evitando distracciones que nos alejen del verdadero camino. Como se expresa en Marcos 1:33 en la versión ampliada, estad alerta, velad constantemente y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado, el momento exacto en que Él regresará. Para un cristiano, estar en guardia significa estar atento y devoto en oración. Debemos, amados santos, permanecer siempre vigilantes, no sucumbiendo al letargo espiritual. Esta es una exhortación a profundizar en la práctica de la oración mientras esperamos el retorno del Maestro. Mantenernos alerta y en oración constante nos prepara para discernir las señales de su venida y permanecer firmes en nuestra fe, cultivando una conexión íntima con Dios que nos guíe y fortalezca en estos tiempos desafiantes. Esta vigilancia no solo nos protege de las distracciones mundanas, sino que también nos capacita para ser luz en la oscuridad, compartiendo el mensaje de esperanza y salvación con aquellos que aún no lo conocen. La oración constante se convierte en nuestro refugio y fuente de fortaleza, permitiéndonos enfrentar las pruebas y tribulaciones con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos hasta el día de su regreso. En la práctica de la oración hallamos gracia, consuelo y paciencia, elementos indispensables para superar las dificultades de esta época final, evitando caer en trampas y engaños. Los retos actuales exigen que tanto tú como yo dediquemos tiempo valioso al Señor en oración diariamente. Es importante reflexionar sobre cómo se encuentra nuestra vida de oración, cuánto tiempo consagramos a ella cada día. Es esencial orar de manera constante para comprender la voluntad divina para nosotros y las acciones que Él desea que llevemos a cabo en este momento. La comunicación con Dios nos brinda una ventaja frente a los innumerables planes de Satanás. Muchos creyentes aún no se han percatado de que el mundo está cambiando a diario para alinearse con la agenda del anticristo y que Satanás está empeñado en desviar al mayor número posible de santos. No debemos olvidar que Él es un maestro del engaño. Dedicar tiempo valioso a la oración diariamente nos mantiene despiertos y atentos al llamado de Jesús para ser conscientes de su regreso. Descuidar la búsqueda de mantener nuestra vigilancia en estos días finales es ignorar este consejo vital de estar atentos y alertas, pues no conocemos el instante preciso de su retorno. En Marcos 13, versículos 35 y 36, se nos dice, por tanto, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, no sea que viniendo de repente, os halle durmiendo. Esta advertencia es clara, debemos evitar la insensibilidad espiritual. Aquí, dormir no se refiere al descanso físico, sino a un estado de insensibilidad y negligencia espiritual. Por lo tanto, en este periodo de incertidumbres y transformaciones, es esencial que sigamos fielmente este consejo de vigilancia y oración. El momento exacto del retorno divino es desconocido, pero mantenernos espiritualmente despiertos y atentos es la clave para no ser sorprendidos y estar preparados para afrontar los desafíos que nos aguardan. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos tiempos finales, enfatiza la importancia de no volvernos indiferentes o descuidados en relación con las cosas del reino de Dios o la inminente vuelta de Cristo. Él nos exhorta a permanecer vigilantes, pues desconocemos la hora de su retorno. No debemos dejarnos llevar por tendencias pasajeras ni olvidar sus advertencias. Cada creyente es animado a estar en guardia, esperando con esperanza el retorno del Señor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos con cualquier cosa que pueda amenazar nuestro enfoque o compromiso espiritual. Estar en guardia significa estar activamente comprometido en proteger las convicciones de nuestro corazón y nuestra fe en Jesús, priorizando todo lo que lo glorifica y rechazando cualquier cosa que desvíe nuestro corazón de Él. El tercer consejo de Jesús se encuentra en Lucas 21, versículos 34 y 35. Él nos advierte severamente que tengamos cuidado de que nuestros corazones no se vean sobrecargados por las disipaciones y ansiedades de la vida, pues ese día puede sorprendernos repentinamente como una trampa. Jesús nos alerta sobre el peligro del engaño proveniente de un estilo de vida frívolo y desenfrenado que puede volverse común en los últimos días. Recordemos que eventos similares ocurrieron en los días de Noé, en Sodoma y Gomorra, e incluso en Babilonia antes de ser destruidas. La Biblia relata que, antes de esos eventos, las personas estaban tan absortas en sus vidas, comiendo, bebiendo y casándose, que se olvidaron de Dios y de sus advertencias. Hoy vivimos una situación similar, con muchos olvidándose gradualmente de Dios y volviéndose hacia las mentiras y engaños difundidos por el enemigo a través de influenciadores, medios de comunicación e incluso gobiernos. Jesús también advirtió que algunos pueden desviarse no necesariamente a causa del pecado, sino por las ansiedades de la vida. Por ello, es necesario estar atentos a las presiones que debilitan la fe. Aunque los tiempos sean adversos, no permitamos que la llama de nuestra devoción a Dios se apague. Sin importar las circunstancias que nos rodeen, no permitamos que la inquietud nos separe de nuestra fe. Más bien,
que nuestra fe nos proporcione la libertad de la ansiedad que atenaza a tantos en estos días. Queridos hermanos, tras meditar en las palabras del propio Señor Jesús, ¿cómo debemos responder según la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5? Vivimos tiempos complejos. En los últimos días, la gente se volverá egoísta, avara, presuntuosa, ultrajadora, desobediente a sus padres, desagradecida, impía, insensible, implacable, calumniadora, desenfrenada, despiadada, enemiga del bien, traicionera, impetuosa, engreída y hedonista, prefiriendo los placeres a Dios. Mantendrán una apariencia de devoción, pero negarán su poder transformador. Debemos evitar a esas personas. Esta instrucción es clara: debemos diferenciarnos y alejarnos del resto del mundo, evitando cualquier asociación o grupo que muestre solo una fachada de piedad, pero que en realidad viva de forma contraria al poder de una vida devota. En otras palabras, sus actos o apoyos reflejan directamente una existencia de desobediencia a la palabra de Dios. Si miramos hacia el futuro con esperanza y expectación por el regreso del Señor, debemos aferrarnos con firmeza a la declaración de nuestra fe y luchar con fervor por la fe que nos ha sido encomendada. Permanezcamos firmes e inmutables, recordando que, cuando el Señor regrese, recompensará a todos aquellos que han mantenido su mirada fija en Él y han vivido sus vidas para complacerlo. En Apocalipsis 22, versículo 12, se dice: «Miren que vengo pronto. Mi recompensa me acompaña, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho». ¿Hemos reflexionado sobre lo que realmente importa en la vida? ¿Qué sería lo único que conservaremos si estuviéramos a minutos de enfrentarnos a la eternidad? Si alguna vez hemos experimentado una situación cercana a la muerte, nuestra perspectiva sobre la vida cambia radicalmente en ese instante. Nada más parece tener importancia, excepto una cosa esencial: Cristo Jesús. Ante la muerte, se hace evidente que, en medio de todas nuestras persecuciones mundanas y logros, es nuestra unión con Cristo, posibilitada por su sacrificio en la cruz, la que posee un significado genuino. Acompáñenme mientras nos sumergimos en este mensaje profundo y exploramos la verdad eterna de la cruz de Cristo, que tiene el poder de salvar nuestras almas y ofrecernos la certeza de la vida después de la muerte. Este es un mensaje de suma importancia, y Dios desea que prestemos toda nuestra atención. No dejemos pasar nada, abramos nuestro corazón para recibirlo ahora. Nunca sabemos lo que puede ocurrir después de este momento. Como señala Gálatas 6, versículo 14, «En cuanto a mí, jamás permitiré que nadie me haga sentir orgulloso, si no es por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esa cruz, el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo». Frente a la eternidad, todas nuestras búsquedas y ambiciones terrenales pierden su valor y se vuelven insignificantes. Reflexionemos brevemente sobre una persona que enfrenta un encuentro con la muerte, pues esto ofrece un paralelismo impresionante con nuestras propias vidas. Pensemos en un empresario que ha planeado meticulosamente una reunión de negocios para la semana siguiente. Ante su muerte inminente, conforme su vida se desarrolla ante sus ojos, esa reunión se convierte en un pensamiento distante e irrelevante, perdiendo su valor. La búsqueda incansable de riqueza deja de dominar sus pensamientos, e incluso su pasión por su equipo de fútbol favorito palidece en comparación. Su amada casa, antes vista como un tesoro, ahora parece una posesión trivial. Amigos, esto es un recordatorio conmovedor de que las metas que perseguimos con tanto fervor y a las que concedemos tanta relevancia, pierden su significado ante la inmensidad de la eternidad. Las riquezas materiales, los bienes terrenales e incluso nuestros logros más preciados son fugaces en comparación con la pregunta fundamental de dónde pasaremos la eternidad. Lo verdaderamente trascendente reside en la cruz de Cristo, pues desempeña un papel esencial en la definición de nuestro destino eterno. Es imprescindible tomar en serio esta reflexión, ya que atañe a cada uno de nosotros de manera individual. La muerte es una realidad ineludible que aguarda a todos, y cuando se aproxima, todas nuestras preocupaciones transitorias y prioridades mal encaminadas se desvanecen como humo. En el fondo, todos somos conscientes de esta verdad, pero con frecuencia no le damos la importancia debida a nuestra relación con Dios. Absortos en la búsqueda del éxito, el reconocimiento y los logros mundanos, corremos el riesgo de perder de vista lo que es eterno. Que esta revelación sirva como una llamada a despertar las conciencias, a evaluar nuestros valores y a reajustar nuestras prioridades. Reflexionar sobre los misterios de la vida después de la muerte plantea interrogantes profundos. ¿Qué sucede al concluir nuestro viaje terrenal? ¿Qué nos aguarda tras el umbral de la muerte? ¿Existe un reino llamado purgatorio o simplemente entramos en un estado de reposo hasta el día prometido de la resurrección? La Epístola a los Hebreos, en su capítulo 9, versículo 27, ofrece una respuesta clara al afirmar: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». La palabra de Dios desmiente cualquier noción de un estado intermedio después de la muerte y subraya la realidad del juicio divino tras la vida terrenal. La idea de un purgatorio se ve reemplazada por la certeza de una evaluación divina tras nuestra existencia.
Amigos, al tomar conciencia de la inevitabilidad de este juicio inminente, nuestras vidas experimentaron una transformación radical. La comprensión de que seremos evaluados por un Dios santo y eterno, que examinará meticulosamente cada detalle de nuestras vidas, nos impulsa a adoptar un modo de vida diferente. Sepamos que hasta las palabras que pronunciamos serán analizadas y juzgadas con precisión. Queridos amigos, el juicio se cierne sobre nosotros, y en este juicio, un factor crucial determinará el destino de nuestras almas. Pronto descubriremos cuál es ese factor. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, reencontramos el tema de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Reflexionemos sobre la predicación de la cruz. La cruz de Jesús puede parecer absurda para aquellos que están en perdición, pero para los que se salvan representa el poder de Dios. La cruz, una vez más, se destaca como un elemento diferenciador entre aquellos que siguen el camino de la perdición y aquellos que transitan por el camino de la salvación. La cruz de Cristo es el elemento decisivo para el perdón de nuestros pecados. Sin los acontecimientos ocurridos en esa cruz y la subsiguiente resurrección, la salvación no habría sido posible para nadie. Como nos recuerda la epístola a los Gálatas, la enfática declaración del apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, actúa como un principio orientador para centrar nuestras glorias únicamente en Cristo. Él nos invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús, a fijar nuestros ojos en la cruz y a depositar nuestra confianza en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. La cruz se alza como un faro de esperanza y un recordatorio del amor y el sacrificio incalculables que aseguraron nuestra redención. En nuestro día a día, estamos constantemente distraídos y tentados a alejarnos del verdadero significado de la cruz. Seducidos por los encantos de los logros mundanos, absortos en la búsqueda de ganancias personales y atraídos por los placeres efímeros de esta vida, con frecuencia perdemos de vista lo que realmente importa. La eternidad de la cruz eclipsa cualquier otra consideración. En el vasto panorama del tiempo, todo se desvanece en comparación con el impacto perdurable del madero. Es el eje central que distingue a quienes se encaminan hacia la perdición de aquellos que abrazan la salvación, el cimiento sobre el que se construye el perdón de los errores. Mientras navegamos por las complejidades de la vida, las enseñanzas apostólicas resuenan como una llamada inquebrantable, fijar nuestra mirada en el poder transformador de la cruz. Debemos meditar sobre la verdad contenida en estas palabras, al tiempo que consideramos la ineludible realidad del juicio venidero y el potencial renovador que emana de la crucifixión. En un mundo donde la competencia por nuestra atención es feroz, nos enfrentamos a una plétora de distracciones que buscan apartarnos de la centralidad de la cruz. Mantenerla en el núcleo de nuestra existencia es un recordatorio constante para no extraviarnos en las trivialidades y espejismos pasajeros, sino para buscar el significado profundo y eterno que representa. Con frecuencia, la sociedad nos anima a centrarnos en nuestros propios méritos, instándolos a enorgullecernos de nuestras acciones y de nuestra supuesta rectitud. Fomenta la idea de la autosuficiencia, basada en la confianza en nuestra bondad percibida, perpetuando una visión distorsionada que ignora la verdad fundamental de nuestra condición humana. A menudo escuchamos murmullos que nos recuerdan todas nuestras buenas obras, nuestra amabilidad, afecto, responsabilidad con nuestras obligaciones financieras, apoyo a la comunidad y cuidado de nuestros seres queridos. Somos alabados por nuestra integridad moral y por el cumplimiento de las leyes, lo que lleva a muchos a creer que, en efecto, son personas virtuosas. Esta mentalidad prevalece en gran parte del mundo, incluso entre aquellos que no profesan ninguna fe, impidiéndoles reconocer su propia naturaleza pecaminosa y las terribles consecuencias que se derivan de ella. Muchos ignoran la lección que Pablo intenta transmitirnos en Romanos 3 y 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O también en Romanos 6 y 23, donde se afirma, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La Biblia nos enseña que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el engaño nubla la visión de las personas, proporcionándoles una falsa sensación de rectitud, manteniéndose alejadas de la salvación hasta que sea demasiado tarde. La comprensión limitada del pecado, vista únicamente como crímenes atroces o transgresiones graves, es desafiada por el mensaje del Evangelio, que nos señala a cada uno de nosotros y declara que todos hemos fallado en alcanzar la gloria del Todopoderoso. El Evangelio presenta un mensaje directo e impactante, revelando una verdad perturbadora: cada persona, sin importar cuán respetada sea por la sociedad o considerada virtuosa, es pecadora ante un Dios santo. Muchos se sienten ofendidos por esta firme evaluación de su condición moral y rechazan vehementemente la idea de ser clasificados como pecadores. En cambio, prefieren aferrarse a la ilusión de su propia rectitud. Por eso, el mensaje del Evangelio se convierte para ellos en algo ofensivo y difícil de comprender, una verdadera piedra de tropiezo. Esto sucede porque no están dispuestos a aceptar la realidad de su necesidad de salvación.
La idea de la redención les parece una tontería, un concepto sin importancia que se descarta con facilidad. Numerosas personas buscan consuelo en sus logros, actos de caridad y rectitud moral, creyendo que tales acciones loables son suficientes para asegurar su posición ante Dios. Se dejan seducir por la creencia engañosa de que el mensaje de la cruz es innecesario, confiando en que pueden alcanzar la salvación por medio de sus propios esfuerzos. El mundo refuerza esta ilusión, perpetuando la mentira de que la cruz es irrelevante en nuestras vidas. Sin embargo, es crucial resistir esta falsedad y aceptar la incómoda verdad de nuestra imperfección inherente. Es imperativo reconocer que nuestra benevolencia, por sí sola, resulta inadecuada. Del mismo modo, nuestra propia integridad moral no alcanza para lograr nuestra redención. No es preciso buscar más ejemplos para constatar la creciente cultura de respeto a la existencia humana en la época actual. Basta con tomar un dispositivo móvil y explorar la red para hallar la hostilidad que se extiende por todo el globo. Observamos un incremento sin precedentes en asesinatos, enfrentamientos bélicos y actos de terrorismo, superando cualquier otro periodo en las últimas 9 décadas. En los últimos 90 años, se han perdido más vidas en conflictos armados que en los 500 años previos combinados. Se estima que, solo en el siglo pasado, 203 millones de personas fueron víctimas fatales de las guerras. En la última década, aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados, y entre 4 y 5 millones sufrieron discapacidades como resultado de las hostilidades. Ante esta situación, resulta difícil no considerar la inminencia del juicio divino. No obstante, independientemente de si el arrebatamiento ocurre primero o si abandonamos este mundo hacia la eternidad, la interrogante primordial persiste. ¿Estamos preparados para encontrarnos con nuestro Creador en el estado en que nos encontramos actualmente? ¿Mantenemos una relación personal con Jesús? Escucha atentamente, aparta las inquietudes de esta vida. A fin de cuentas, lo que realmente trasciende es tu vínculo con Jesús. No importará tu situación financiera, tu posición social, la cantidad de seguidores en plataformas digitales u otros aspectos similares. Lo esencial es cuán preparada está tu alma. Entreguemos nuestros corazones al Señor en este preciso instante. Arrepintámonos sinceramente y mantengámonos firmes en la verdad, sin importar el precio. Oremos para que la divinidad oriente nuestros corazones hacia las realidades espirituales y nos libere de las ataduras de la corrupción que impera en el mundo. Que el amor a la divinidad se convierta en nuestra motivación esencial y nos provea la certeza sobre nuestra existencia eterna. Amén. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.